Hola, muy buen día. Mi nombre es Connie Guarneros Vega y seré tu instructora para este webinar Entender al SAT. Los sueños y las sonrisas son libres de impuestos. Esta frase fue dicha por Martín Lutero hace más de un siglo, mientras él trataba de defender los derechos de los feligreses. Y pues bueno, me gusta pensar que los impuestos no son un castigo, sino que vamos a descubrir en qué pueden aportar a nuestra vida y nosotros podemos aportar a la vida de los demás. Te platicaré muy rápidamente quién soy y qué hago y a qué me dedico. Bueno, yo soy una chica tamaulipeca, tengo 38 años, vengo de una familia de 3 hermanos, yo soy la mayor, bueno, 3 hermanos hombres y yo soy la mayor, y me crié en una casa donde había un ambiente cultural. Mis papás y mi abuelo son músicos, pero también eran vendedores. Mi papá también es contador y de ahí también viene mi amor por las cuestiones fiscales y contables que tienen que ver en la vida también de los artistas y del arte y la cultura. Pero hoy voy a platicarte muy sencillamente sobre estos laberintos, pequeños laberintos que he descubierto que los impuestos pueden tener y que cuando llegamos a la vida adulta, pues a veces resultan complicados si no nos dedicamos a ser contadores o administradores, a entender este mundo fiscal, pero nos hemos propuesto ayudarle a más personas a poder entender y poder encontrar salidas hacia los problemas que los impuestos o la fiscalidad nos puedan traer a nuestra vida. En eso me especializo en crear estrategias fiscales, en este caso para artistas y creativos. Y como te decía, el día de hoy te voy a platicar sobre esta idea de los impuestos. Primero vamos a reflexionar un poquito, saca por ahí un papel donde puedas anotar, ¿sí? Estas ideas. ¿Qué has escuchado sobre los impuestos? ¿Has escuchado cosas buenas? ¿Has escuchado cosas malas? Tal vez te suena a castigo o a premio, ¿sí? ¿Qué es lo que a ti te resuena esta palabra de impuestos? Es muy importante porque las palabras tienen una carga, ya sea positiva o negativa, dentro de nuestra vida. Ahorita a lo mejor si estamos pequeñas o tenemos una edad joven, pero cuando llegamos más adelante le vamos agregando como cierto sentido positivo o negativo. Entonces, este es el momento, ahora que están tan de moda las vacunas. Aquí nos vamos a empezar a vacunar contra ese miedo, si es que a esta palabra de impuesto nos surge alguna sensación de rechazo. Muy bien, entonces anota qué es lo que sientes con esta palabra. ¿Qué es un impuesto? Ahora vamos a descubrirlo. Bueno, los impuestos es el dinero que todos los ciudadanos, los que vivimos o las que vivimos en el país, en México, nos llamamos contribuyentes, porque contribuimos, o sea, damos, ¿sí? Y debemos de pagar al Estado de forma obligatoria. Estas palabras, si bien son muy fuertes, porque nos dicen pagar y obligarnos. En algunos otros países, como en Europa, los gobiernos les tienen mucha confianza a sus ciudadanos y el pago de los impuestos incluso se llega a sentir en mucha libertad. Recordemos también en nuestra historia como país, como culturas mesoamericanas, también se pagaba tributo, también se pagaban impuestos a los gobernantes según fuera la actividad que desarrollaba cada persona dentro de una comunidad, ya fuera mexica, olmeca, ¿sí? En todas estas civilizaciones existía el pago del tributo. Entonces no es algo nuevo o reciente, sino que ya tiene también toda una tradición dentro de nuestra cultura e incluso en otras culturas como en Europa también desde los romanos ya se veía estas ideas, estas acciones de pagar los impuestos. Ahora, ¿qué hace el impuesto, el gobierno con estos impuestos? Bueno, el gobierno debe administrar estas contribuciones
para garantizarnos seguridad, o sea, que haya policías que vigilen, tránsitos que vigilen las calles, ¿sí? E incluso seguridad también en los hospitales, los servicios de salud también. En la infraestructura, que tengamos una mejor ciudad sin baches, con luminarias, todo lo que le corresponde al gobierno en cuanto a las calles, la pavimentación, los semáforos, ¿sí? Esa es la infraestructura de la ciudad. Y los servicios públicos, todo lo que el gobierno nos ofrece, salud, hospitales, escuelas, que es también algo muy importante. Todo eso, el gobierno, de los impuestos que se pagan, lo debe administrar y debe hacer que todo funcione en orden y de forma correcta, ¿sí? Entonces, el impuesto, los ciudadanos pagamos al gobierno y el gobierno administra este recurso para que tengamos también servicios gratuitos. Entonces, pues gracias a los impuestos contamos con seguridad, carretera, aguas, drenajes, alumbrado, escuelas, hospitales, recolección de basura, ¿sí? Todo esto que el gobierno, gracias a nuestros impuestos, contribuimos y se paga. Yo descubrí de esta forma muy lúdica, aquí vemos una imagen que está dentro de un juego, un parque de diversiones temático para niños, y no voy a decir el nombre, pero en esta visita, mi hijo estaba muy pequeño y los niños juegan en esta ciudad de los niños a distintos empleos y por cada empleo pues ahí les dan un paguito y todo. Y después de ciertas, de 5 actividades, el sistema les dice, ya no puedes seguir jugando, tienes que ir a la oficina del SAT a pagar tus impuestos. Entonces nosotros fuimos a buscar la oficina del SAT y en esta oficina nos pusieron un pequeño video en el cual nos hacían toda esta remembranza del pago de los impuestos y para qué servía. Entonces al final me quedé con esta bonita fotografía. Fue muy interesante cómo este ejercicio de los niños, ellos deciden en esta oficina a dónde quieren que se vayan sus impuestos. Si quieren ayudar a las escuelas, a los policías, a los hospitales. Es un bonito ejercicio de democracia. En nuestra realidad adulta, pues este ejercicio de democracia se hace ya cuando son elecciones, cuando votamos por diputados y senadores. Ellos también deciden a dónde se van los impuestos que los ciudadanos de México, de Nuevo León, del estado donde vivas, pagan, ¿sí? Es muy importante. Los diputados y los senadores, ellos deciden, y también como ciudadanos, al pagar nosotros los impuestos, estamos en el ejercicio de exigir, pues que estos impuestos de verdad cumplan y de verdad el dinero se destine a las causas que se deben de ejecutar, como si necesitamos seguridad, carretera, aguas, que todo se aproveche. Entonces, como ciudadanos, ciudadanas, siéntanse orgullosas de cuando paguen un impuesto, también tienen la forma de exigir, hey, yo quiero que mis impuestos se respeten y se usen adecuadamente. Entonces, pues también es una obligación y es un derecho que tenemos como ciudadanas de exigir que nuestros impuestos sean usados correctamente. Todos somos contribuyentes, van a decir, oye, pero es que yo nunca he pagado un impuesto, a mí nunca el SAT me ha escrito, qué bueno si aún no pasa, pero todos somos contribuyentes y ahorita vamos a descubrir por qué. Si eres estudiante, si eres ama de casa, si trabajas para una empresa o si trabajas por tu cuenta. Todos somos contribuyentes y vamos a descubrir en qué manera pagamos impuestos. ¿Cuándo pagamos impuestos? Bueno, va a depender del tipo de impuesto, porque en México hay muchos tipos, vamos a conocer algunos cuantos. Lo puedes pagar desde las cosas que compramos o ser un impuesto especial que hay que ir a pagar al banco. Entonces, imagínate, desde que tú vas a la tienda y compras un chocolate o compras un tomate, desde ahí también ya estamos pagando impuestos. ¿Cuándo se pagan? Desde el celular, las compras que hacemos en la tienda,
el saldo de tu teléfono, el servicio de internet, y ahí ya estamos pagando impuestos. En México existen más de 30 impuestos, pero vamos a nombrar estos que son los conocidos, como el impuesto sobre la renta o el famoso ISR, el impuesto al valor agregado o el IVA, el impuesto especial a la producción o el IEPS, el impuesto predial, que es a las casas, y la tenencia, que es a los automóviles. Vamos a conocerlos un poquito de qué tratan estos impuestos y en qué momento se pagan. El impuesto sobre la renta es un impuesto que pagan todos los trabajadores, ¿sí? Sea que trabajes para una empresa, esta empresa te esté contratando por honorarios o te tenga en su nómina, o que trabajes por tu cuenta y seas algún tipo de vendedora o trabajador, como le llamamos, freelance. ¿Cuánto se paga de impuestos? Bueno, es aproximadamente un 30% del sueldo de la persona trabajadora. Esto es lo que le da en pago al gobierno. Este impuesto es el más grande, no solo lo pagan las personas, también lo pagan las empresas. Es el impuesto más grande de México y hay una ley que dice qué cantidad se paga en qué momento. Entonces, todos estos impuestos tienen leyes y reglamentaciones que seguir. Después tenemos la tenencia. La tenencia es un impuesto que se le pone a los vehículos, automóviles y el transporte, ¿sí? Es un impuesto en ocasiones anual, es un impuesto que tiene que ver con las placas o con el uso, el permiso para circular de los transportes. Esta tenencia se le paga al gobierno estatal a través de sus oficinas de tesorería y básicamente aplica para todo el automóvil que circula en la ciudad. Son impuestos obligatorios por el uso del carro. El impuesto predial es un impuesto estatal también y anual. Se paga sobre un porcentaje del valor de la casa que habitamos. Es un impuesto que el gobierno les exige a los dueños de las casas. El impuesto al valor agregado o IVA es un impuesto que se le agrega a todos los productos que podemos ver, por ejemplo, en un supermercado, que están procesados, que están empacados. Todos estos productos de supermercado incluso tienen este IVA. Entonces, aunque tú puedes ir a comprar algo al supermercado, ya estás pagando un impuesto. ¿Dónde lo puedes ver? En el ticket que te van a dar de compra. Ahí viene desglosado qué cantidad de IVA estás pagando, por ejemplo. Y es un impuesto que no podemos exigir no pagarlo o que no, o sea, que estamos obligados a pagarlo. Entonces, si tú todavía no tienes una actividad fiscal como tal, pues mira, ya estás pagando impuestos a la hora de comprar. Este impuesto especial a la producción a veces se nombra impuesto de castigo. Son impuestos que se agregan de manera extra al precio que ya tienen y al IVA que ya pueden tener. ¿A qué le han agregado este impuesto y lo cual ha elevado los costos? Por ejemplo, a las bebidas azucaradas o los refrescos de sabor o de Coca-Cola, a las bebidas energéticas, a las bebidas alcohólicas, a los cigarros, la gasolina, las telecomunicaciones, o sea, el servicio de internet, el saldo a celular. Todos estos productos tienen un impuesto extra, que es el IEPS, impuesto especial a la producción. Este impuesto casi se vuelve un impuesto de lujo, pero lo seguimos pagando. Ahora que ya conoces algunos impuestos y cosas que tienes que pagar con estos impuestos, ¿qué es lo que piensas al respecto? Me gustaría tener tus comentarios por escrito. Dime si ya te habías dado cuenta que se pagan estos impuestos especiales cuando vas a la tienda, cuando adquieres algún producto o servicio. ¿Habías pensado que por usar tu celular ya estás pagando un impuesto? ¿Te había quedado, habías tenido esa idea? O la casa donde habitas, si es de tus papás
O si ustedes pagan renta, ¿sabías que el dueño tiene que pagar también un impuesto? O el automóvil, el transporte donde te subes. Todo tiene un impuesto en este país y debemos de hacer que la contribución de nuestros impuestos pues sea bien utilizada. Eso sí es lo que tenemos claro. Y esto dependerá de las personas en el gobierno, les den un buen uso, y también de los ciudadanos no cometer actos de corrupción. Es decir, no dejar, por ejemplo, de pagar impuestos o no darle mordida a un tránsito o a un policía. Eso sería contribuir a la corrupción. Y es también una forma en que nuestros impuestos no están siendo bien aprovechados. Muy bien, los impuestos sí tienen un buen propósito, y depende de todos poder llevarlos a buen término. Lo importante es no tenerle miedo a los impuestos, al contrario, sentir que es la forma que ayudamos al país, a la comunidad, a la ciudad donde vivimos, y también de esta forma poder exigir que sean utilizados de forma correcta. Pues muchas gracias, yo fui Connie Guarneros Vega. Hoy te conviertes en una contribuyente consciente. Sabrás que el pago de estas sencillas cosas ya estás ayudando a desarrollar el país, y esta información te va a ayudar más adelante también en tu vida profesional. Pero si tienes dudas de cómo pagar impuestos, recuerda que también hay expertos que te pueden ayudar y te podemos ayudar. Muchas gracias y me dio mucho gusto poderte ayudar a que conocieras los impuestos.